que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver también con la innovación de una empresa real, de las de verdad de la buena, carne y huesos. Y bueno, pues está en la línea, pues como comentábamos antes, de la ingeniería, una empresa dedicada a ingeniería, consultoría y tecnología. Algo que además, bueno, pues, especializada aún encima en una actividad muy específica en el sector de la energía convencional y también la energía renovable. La compañía ha desarrollado en los 11 años de actividad ya más de 900 proyectos diferentes, cuenta con más de 20 trabajadores y su fundador, que hoy nos acompaña, es ingeniero, tiene un posgrado en administración de empresas, cosa que, bueno, conviene decirlo también, es cada vez más frecuente, por suerte, verlo en personas con formación técnica, que aparte de su formación en ingeniería, también buscan una formación de gestión de empresa. Y bueno, que eso es algo que antes costaba más encontrar, porque al final, no nos engañemos, uno de los perfiles más emprendedores que existen son los ingenieros, ¿no? Y este es un buen ejemplo, esta persona es un buen ejemplo de esos, ¿no? De eso. Bien, pues hace 11 años, como decía, monta la compañía CADE, Soluciones de Ingeniería, con Víctor Peralta. Nos acompaña ahora y tiene la palabra Daniel Berenguer. Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y la presentación que yo voy a hacer, lo primero me tenéis que perdonar, pero la he traído en inglés. Y lo he hecho aposta porque una de las cuestiones... Sí, es más esto, un segundo. Sí. Ahí está. Ahí. En los tiempos que nos toca vivir, pues las empresas tienen que competir y tienen que competir fuera de España, entonces la documentación corporativa en nuestro caso, pues mucha está hecha en inglés y es la base de la exposición que os voy a hacer. Hay una primera parte introductoria de lo que es nuestra empresa para que la conozcáis, porque es complicado explicar y entender cómo una empresa como nosotros está en Albacete, está orgullosa de estar en Albacete y tiene intención de seguir estando en Albacete, pero desde Albacete para todo el mundo. Y para todo el mundo, trabajando en esto que veis aquí en la foto, que son los sectores en los que nosotros habitualmente trabajamos, que son sectores como la energía convencional, la energía renovable o el mundo del petróleo, del gas. Y lo que nosotros somos, ¿vale? Nos definimos como una ingeniería experta. Una ingeniería experta que, gracias a esa especialización que hemos adquirido con el transcurso de los años, pues actualmente compite en un mercado global. Y eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de la estructura de empresa y cómo hay que trabajar para poder competir en un mundo donde la competencia ya no es local, ya se compite en un mundo globalizado donde hay ingenierías muy buenas de Europa, de Estados Unidos, hay competencia en coste, hay ingenierías en la India o en China que venden la ingeniería como un coste y obviamente contra eso no puedes competir. Y como os decía al principio, la empresa se fundó en el 2003. Empezamos siendo 2 socios en un piso franco como emprendedores y poco a poco pues fuimos creciendo, incorporando gente. Teníamos muy clara la apuesta desde el principio por consolidar un equipo con una visión de largo plazo y esa visión de largo plazo es la que a día de hoy nos está dando resultado. Como os decían antes, pues hemos desarrollado más de 900 proyectos trabajando en equipos, en plantas, ¿vale?, relacionados con la energía y con la tecnología. Actualmente somos una empresa de servicios, ¿vale?, pero estamos en transformación. Nuestro posicionamiento actual es un posicionamiento de valor, es decir, a nosotros nos llaman los clientes, nosotros labor comercial como tal hacemos poca, por fortuna nos llaman y
y cada vez nos llaman más porque el sector, aunque parezca que el mundo es muy grande, pero al final hay poca gente que haga lo que hacemos nosotros. En ese sentido, en lo que estamos inmersos ahora lo explicaré, es una transformación de ser una empresa únicamente de servicio a ser una empresa que tiene tecnología propia. Ahora lo explicaré. Estas son las 3 líneas actuales de trabajo a nivel de servicio, ¿vale? Por un lado, hacemos ingeniería experta, es decir, trabajamos dentro de estos sectores energéticos, de oil and gas, con distintos perfiles de cliente, perfiles de propietarios de planta o gente que se dedica a la operación y mantenimiento de planta. Hablamos de plantas, pues refinerías, plantas de energía. Son ese tipo de clientes que veis ahí, tipo Repsol, Cepsa, que son los más conocidos, no solo en España, sino también fuera. Tenemos también un grueso de clientes importante que son constructores de plantas o EPCistas, que le llamamos nosotros, ¿vale? O grandes empresas de ingeniería que lo que hacen es diseñar y construir esas plantas, que sería esta tipología de cliente que veis aquí, que a lo mejor los más conocidos puede ser Técnicas Reunidas, por ejemplo. Y el otro grueso de clientes son fabricantes de equipos dirigidos a esas plantas industriales. Y son pues, los mayores fabricantes de equipos a nivel nacional, pero también en otras partes del mundo. Como os decía, los sectores fundamentales son estos que veis aquí, y en un mercado global. Actualmente el grueso de nuestro trabajo está en Europa, pero ya estamos extendiéndonos hacia Sudamérica y hacia Oriente Medio. Esa ingeniería experta, ¿vale? Básicamente lo que viene a hacer es, sobre una planta existente o sobre un desarrollo a realizar de partes críticas de esa planta, nosotros damos ese soporte de ingeniería avanzada que permite o bien diseñar equipos muy complejos o bien solucionar los problemas que aparecen en las plantas con esos equipos. Eso se apoya en un grueso de trabajo dentro de la empresa que nosotros denominamos ingeniería mecánica y de proceso. Ingeniería mecánica y de proceso básicamente es la actividad fundamental que para que esas plantas funcionen se tiene que incorporar. Es decir, son equipos mecánicos que trabajan a alta temperatura, trabajan en condiciones muy severas y hay que tener una visión global desde el punto de vista mecánico y del proceso, cómo funciona la planta y cómo se puede mejorar. Y os decía antes que estamos especializados y uno de los sectores en los que esa especialización nos está funcionando muy bien es en un campo, en un nicho que se llama termosolar. La energía termosolar es una energía que en los últimos años en España, por fortuna, España se posicionó muy bien a nivel mundial. Se construyeron muchas plantas aquí en España y son plantas muy complejas. Son plantas que lo que hacen es aprovechar la energía del sol para producir calor y convertir ese calor en energía eléctrica. Entonces, CADE dentro de ese mundo, de esa tecnología, pues es un referente. Trabajamos con muchas plantas por una razón fundamental, porque se construyen ya pocas en España. Sin embargo, es un nicho donde nosotros tenemos mucho trabajo, porque lo que hacemos es, sobre esas plantas que ya están construidas, aportar nuestro know-how para mejorar esas plantas, mejorar desde el punto de vista de la fiabilidad, de la producción, implantar esas mejoras, ¿vale? Muy de la mano de las propiedades o de esas empresas de operación y mantenimiento que están trabajando en esas plantas. Bueno, siempre nos gusta poner a la gente de nuestra empresa en las presentaciones. Como veis, hay gente joven, gente más senior. Y lo que buscamos con las personas, ahora os lo explicaré cuando lleguemos a esa parte, es consolidar equipos de trabajo invirtiendo mucho en formación y en la gestión del talento
para consolidar esos equipos de trabajo y tenemos una dificultad, y os lo tengo que decir, que actualmente uno de los frenos al crecimiento de nuestra empresa es la incorporación de perfiles muy especializados. Quizá por el hecho de estar en Albacete, y ahí las consultoras de recursos humanos a lo mejor tienen algo que decir, pero es una realidad. Entonces, empezamos en 2003, como decía antes Ángel, no sé quién lo ha dicho, si lo ha dicho Ángel, pero las empresas sufren 3 transformaciones antes de llegar a lo que son. Y nosotros empezamos haciendo otra cosa, parecida, pero no era eso. Nosotros empezamos, lo consideramos como una cierta innovación en aquel momento, haciendo ingeniería mecánica avanzada, utilizando herramientas avanzadas, pero dirigidas a sectores quizá no tan definidos, ¿vale? Para nosotros la crisis tiene impacto en el sentido de que cada vez hay más empresas compitiendo. Como os decía al principio, de cualquier parte del mundo, nosotros nos encontramos en competencia no española, como os decía antes, pues empresas de Estados Unidos, de Europa o de la India. Y esa competencia global es para mí quizás es el principal motivo de reinvención en las empresas. La innovación, conforme se estaba definiendo antes, para mí la innovación es cambio. Y obviamente cambiar busca mejorar. Y el resultado de esa mejora al final es competir. En definitiva, en ese 2010, primer cambio de mentalidad, y empezamos a profundizar en la especialización con los servicios a planta, ingeniería experta y la integración de tecnologías, ¿vale? Estos son los valores que desde siempre han impregnado este desarrollo de empresa. La especialización, la excelencia y la innovación. ¿Por qué? Porque la excelencia en el mundo en el que nosotros nos movemos es la única garantía de éxito. Es decir, tú no puedes, lo decía antes Ángel también, la mejor forma de asegurar tus clientes es ser muy bueno en lo que haces, ¿vale? Y no buscar el retorno a corto plazo, sino hacer muy bien lo que haces porque ese retorno te va a venir solo. Y eso es lo que estamos viendo que nos está pasando. Aquí se marca un poco un esquema encuadrando esa línea temporal de la empresa con innovaciones que se han ido incorporando desde distintas perspectivas. La perspectiva del servicio, que os he comentado ya, cómo se han ido perfilando, cómo se ha ido modificando el servicio que nosotros ofrecemos a las empresas, desde una ingeniería especializada, pero muy concreta, a dar un servicio con mucho más valor. En su momento vimos que, como el germen de la empresa era una propia innovación, era incorporar tecnologías de ingeniería, de diseño, que existían en el sector aeronáutico, automoción. Nosotros la idea original era incorporar esas tecnologías a sectores diversos, ¿vale? Ese es el germen y poco a poco vamos incorporando nuevos sectores en los que vamos aplicando nuestros servicios. Esa innovación de servicios y de mercado, ¿vale?, se acompaña obviamente con innovaciones, si queréis, progresivas o incrementales, incorporando tecnologías nuevas, herramientas nuevas de desarrollo. Y sin embargo, aquí veis cómo claramente a partir del 2010, la crisis, la globalización, eso genera la necesidad de que para poder seguir compitiendo, aquí un poco se ve en el sentido de que se incrementan el número de innovaciones que hay que activar, mantener y obviamente tener resultado para que la empresa pueda seguir sobreviviendo. Os hablaba antes de las tecnologías y el producto propio, innovaciones desde la perspectiva comercial, es decir, si nosotros queremos posicionarnos como en un segmento de valor añadido, ¿vale?, la forma en la que te aproximas al mercado tiene que ser distinta y en una perspectiva global.
tienes que ser capaz de moverte por todo el mundo. Para eso, ya se ha comentado antes, hay herramientas, algunas son sencillas y otras más complejas, ¿vale? La colaboración es una de las bases. Nosotros trabajamos desde la perspectiva comercial en tejer una red a nivel mundial en distintos países de colaboradores comerciales puros, colaboradores comerciales técnicos o puramente técnicos, que nos permiten extender nuestro campo de actuación a distintos países. En paralelo, trabajamos desde la perspectiva de internacionalización, desarrollando estrategias de cooperación, llegando a proyectos más grandes. Cooperación con gente que en otros puntos previos a la crisis veías como competencia, pues ahora los ves como colaboradores. Unes fuerzas y vas a proyectos más grandes. Y a su vez, esa colaboración al final, ese camino genera que a lo largo del tiempo te des cuenta que, como ha funcionado bien, digamos, te permite generar iniciativas de empresa totalmente independientes gracias a esa colaboración que ya se ha establecido previamente. Ahora os explicaré un ejemplo. Trabajamos en el posicionamiento de expertos en workshops y formación, es decir, como somos expertos, damos un workshop, explicamos lo que hacemos y se lo damos a aquellos potenciales clientes que pueden necesitar de nuestros servicios, ¿vale? Imaginaros pues, gente tipo Repsol, Cepsa, ¿vale? Los convocamos anualmente a eventos en los cuales, con la excusa de enseñarles lo que hacemos, lo que en realidad estamos haciendo es venderles la empresa. De igual forma que trazamos una estrategia de posicionamiento ya a nivel de redes, internet, medios, ¿vale? Una estrategia que nos permite captar, por un lado, potenciales clientes en cualquier parte del mundo y una cosa también importante, y en la que ahora después hablaré, que nos permite captar talento. Utilizamos nuestra web como una red para captar potenciales trabajadores que les guste lo que hacemos y que se muevan hacia nosotros porque les interesa lo que hacemos. Innovaciones de las tecnologías. Aquí no puedo hablar todavía de innovación porque estas tecnologías todavía no están dando rendimiento. Estamos empezando a comercializarlas. Tecnologías relacionadas con lo que nosotros conocemos, el mundo de la termosolar, el mundo de la energía, ¿vale? Y esas líneas de crecimiento son las de los 10 próximos años, ¿vale? Hasta aquí. En fin. Vale, Daniel, perdona que sea tan agresivo, invasivo, sí. Pero no, mira... corríamos el riesgo de enrollarnos. No, hombre, normal, que además, hablando de un proyecto que tiene ese recorrido, no me extraña que oye, pues al final, pues, y además es la pasión, también eso lo comentamos, ¿no? Los emprendedores tenéis muchísima pasión, pero vamos, ha sido muy interesante. Yo he visto entre las cosas que has estado planteando, me ha gustado el arranque, has dicho, somos una empresa de Albacete para el mundo. Y luego has planteado también, es que el mundo parece grande, lo que significa claramente con esa expresión que no lo es tanto, ¿no? Pero luego fíjate, cuando vas haciendo las presentaciones, dices, nosotros estábamos trabajando aquí, en España, y resulta que la internacionalización como que nos viene impuesta, nos viene dada. Nos dimos cuenta de que los proyectos los estábamos haciendo fuera, con lo cual fue una reacción a lo que ya os habíais encontrado. Me gustaría un mensaje para nuestro público de hoy respecto a eso, a la capacidad que se tiene para salir fuera desde Albacete, porque es que al final estamos hablando, oye, la globalización es una amenaza para las empresas pequeñas, más modestas. Cierto, también es una enorme oportunidad, ¿no? Efectivamente. Explícanos, como, oye, tienes una empresa admirable. El Mapamundi este que has sacado de CADE es completamente espectacular. Me alegro. Eso es cierto. Realmente, quizá el empresario español o el emprendedor tiene complejos. Cuando quizá es porque quizá generaciones previas no han tenido esa experiencia internacional. El que ha estado fuera de España se da cuenta que igual estás trabajando en Madrid que en Asturias. Incluso si me apuras tardas menos en ir a Europa que ir a Asturias.
Es decir, que hay ciertas barreras, eso no hay que negarlo, sobre todo hay ciertas barreras culturales cuando te mueves en países como Oriente Medio, donde sí que hay un choque cultural, pero la internacionalización, si realmente, eso tienes que tenerlo muy claro, si eres muy bueno en lo que haces y sacas tu mejor producto fuera de España, no tienes problema. Porque si compites en España, compites fuera. Por fortuna, España... Es que nuestro mercado es un mercado maduro. Es un mercado muy difícil. ¿No? Entonces, competir en un mercado difícil, no te das cuenta, pero en tu ADN se impregna una forma de hacer que fuera de España se valora mucho. ¿Vale? Claro, lo dices, la excelencia es la única garantía de éxito, lo has dicho en tu charla. ¿Tenéis alguna pregunta? Por favor. A ver, crecer internacionalmente es un proceso que lleva su tiempo. Es decir, que nadie piense que es un proceso de un día para otro salir fuera y vender, ¿vale? De hecho, está plagado de fracasos, entre comillas. Es decir, cuando tú tejes una red de socios, la experiencia nos ha enseñado que al final muchas veces te crees que tienes un socio y tienes un papel, o te crees que tienes un socio y tienes un enemigo en casa. Entonces, esa es una de las principales dificultades, tejer una red más o menos solvente. Pero al mismo tiempo es un mal necesario, ¿verdad? Porque sí, con la dimensión que eso vosotros es importante tenéis para llegar a tantísimos países. Somos 20 y pocas personas dentro de la empresa. Claro. Entonces, nosotros no tenemos recursos para expandirnos como pueden hacer otras empresas, o bien comprando una filial, comprando otra empresa. Es decir, nosotros tenemos que llevar una política, y además es la que hacemos, de coste mínimo a nivel de expansión internacional. Eso... No, dices, perdona, estoy súper invasivo. Perdona. Dices al presentar, nosotros no hacemos labor comercial en sí misma. Y luego enseguida me presentas la slide diciendo, no hacemos labor comercial, pero tenemos agentes, tenemos colaboradores, tenemos una empresa participada. Lo que yo quiero decir con eso es que no tenemos gente comercial que esté llamando por teléfono. Claro, claro. Es decir, acción comercial sí hacemos, ¿vale? Lo que pasa es que la hacemos, como habéis visto, por distintas rutas que permiten maximizar el resultado y minimizar el coste. Entonces, como te decía, esa experiencia con gente, pues hay que pasar por ella para darte cuenta de... te sirve también para mejorar desde la perspectiva de seleccionar tus posibles socios. Pero te decía que una de las claves está en, para poder crecer, buscar socios. O sea, no ir tú solo, porque nosotros lo hemos hecho. Hemos estado en países como Turquía, Rumanía, hemos ido solos y a lo mejor hemos generado un cliente o dos, pero ya está. Las redes son las que permiten multiplicar. Entonces, esa es una de las claves. Te voy a poner dos ejemplos, uno de sí y uno de no. Por ejemplo, en Turquía, estamos en España, lo voy a decir, eso es un bazar. Entonces, es un bazar y tú te crees que tienes firmado un contrato y además recibes una carta de contrato y cuando estás a punto de empezar el trabajo resulta que no la tienes cerrado, que viene otra rebaja adicional. Eso es un ejemplo, es decir, son mentalidades distintas de cómo hacer negocios. Y te pongo el ejemplo opuesto en países donde a lo mejor te crees que sí que hay más impacto. Por ejemplo, en Oman, trabajando en una planta, te das cuenta que toda la gente que hay allí son países donde no tienen recursos humanos y el perfil es multinacional. Entonces tienes un indio, tienes un pakistaní, tienes un europeo y ahí te das cuenta que dentro del trabajo, del día a día, no hay mucha diferencia. Otra cosa es cuando sales de la planta y te encuentras, pues eso, que ahí sí que hay diferencias. ¿Alguna más? Hago yo una, que no me resisto. Respecto a lo que decías de traer talento, lo has dicho varias veces, resulta muy difícil traer ingenieros, gente preparada y cualificada a trabajar al Albacete. ¿Y eso? Eso es así. ¿Y cómo se combate? Con imaginación. De hecho, la empresa muchas veces se plantea... El paro que hay, Dios mío, ¿no? Ya, pero bueno, tú tienes que hacer apuestas de corto y de largo plazo, ¿vale? La apuesta a largo plazo es formar tu gente. Y esa apuesta, pues por ejemplo, nosotros trabajamos con la universidad, damos cursos especializados, formamos gente, tutorizamos proyectos finales de carrera, por ejemplo, ¿vale? Eso nos permite captar cierto talento embrionario que luego incorporamos a CADE y lo formamos y se queda ahí. Pero cuando tienes que incorporar perfiles top, está el hándicap, ¿vale? De hecho, una de las estrategias que estamos valorando es si trabajar en dos líneas. Por un lado,
facilitar el teletrabajo. Es decir, nos da igual la gente donde viva, nosotros tenemos herramientas para estar conectados. Hombre, si al final tienes que mandar a alguien a Abu Dhabi... Si tiene que estar en Abu Dhabi, tiene que poder trabajar. Desde Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una de las estrategias. Y la otra estrategia es que estamos valorando realmente sí expandir la oficina nuestra a otras partes del mundo. A otras partes del mundo, pero no de España. No de España necesariamente. Bueno, con lo cual podéis tener una empresa de ingeniería de alta tecnología enfocada hacia la energía desde Albacete y tener este resultado que al final lo que decíamos, no solo los 20 trabajadores, la evolución que habéis tenido, el desarrollo durante la crisis, la presencia internacional y oye, todo lo que estabas comentando también, ese chart de distintas innovaciones que estáis planteando. Esto todavía no es innovación porque no está dando dinero. Me parece que estamos enfocados en el mismo mensaje. Y dices, vale, conforme, pero ya estáis trabajando en cosas que van a dar dinero en un plazo corto o mediano de tiempo, de tal manera, oye, pues que el desarrollo de la empresa está siendo modélico, caramba, hay que decirlo, hay que buscar, lo hablaba Ángel, hay que buscar no solo consejos y redes, sino modelos de referencia, gente que dices, oye, soy un ser humano de carne y hueso y soy ingeniero, he hecho un máster de gestión de empresa y estoy con esta compañía en funcionamiento y se puede internacionalizar desde Albacete porque, como decías, y muchísimas gracias, el mundo no es tan grande, ¿no? Muchas gracias. Gracias.